Que Dios les bendiga. Es un gusto y un privilegio estar en contacto con ustedes para compartirles un devocional de la palabra de Dios. El título que le he puesto a este mensaje es ¿A quién estás oyendo? Hoy, en un solo día, recibimos más información que la que nuestros padres recibían y oían en un año entero. Yo recuerdo que cuando llegamos de Italia con mis padres, yo tenía apenas un año de edad, pero de pequeño recuerdo que ellos escribían una carta a sus parientes en la tierra natal y esa carta tardaba 28 días en llegar. Después era leída en Italia la carta y escribían la respuesta y tardaba casi un mes el retorno y la respuesta. Entre ida y vuelta pasaban 2 meses para intercambiar un mensaje y para intercambiar conceptos y palabras de afecto. Hoy eso se hace en un segundo. WhatsApp, Zoom, email. ¿Cuántos medios extraordinarios e instantáneos tenemos hoy? Y esta información es abrumadora. No solamente información de seres queridos, de afectos, información de todo tipo, cosas que nos quieren vender, conceptos. Y eso hace que haya tanto cúmulo de datos que tenemos que aprender a filtrarlos para saber qué es lo que nos edifica, qué es lo que nos hace bien y qué es lo que tenemos que desechar. Dios nos ha provisto de 5 sentidos: la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Pero ha elegido uno de estos 5 sentidos especialmente para los cuales inculcarnos fe. Y justamente ustedes conocen el texto bíblico que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el vehículo para que la comunicación de Dios entre en nosotros y nos infunda fe, aliento, ánimo y esperanza es el oído. Por eso dice la Escritura también que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. No somos de los que andamos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos, porque nuestros ojos ven el mundo natural, pero no el mundo espiritual que se mueve por atrás, por detrás y por encima del mundo natural. Entonces vamos a discernir, queridos hermanos, amigos, con mucho cuidado, qué es lo que oímos, qué es lo que reciben nuestros oídos. La primera voz que el hombre escuchó fue la voz de Dios. Cuando el hombre, creado por los dedos magistrales y artífices del Creador, fueron hechos del polvo de la tierra, Dios creó al hombre, sopló aliento de vida y le dijo a Adán: yo soy Dios, soy tu padre. La primera voz que el hombre escuchó fue la de Dios, la voz terriblemente importante. Pero Dios creó al hombre con voluntad, con libre albedrío, y lo creó con un espíritu de curiosidad, de inquietud, y el hombre se convirtió en un ser cuestionador, rebelde, ingenuo, a las veces influenciable y vulnerable. Y en esa combinación de inquietudes y de rebeldías, lo que Dios le había dicho, que no comiera de un solo árbol, de miles que había creado en todo el huerto de Edén, el hombre, siguiendo a la mujer, caen de la gracia de Dios, caen de esa intimidad con Dios, caen de ese favor enorme de estar cara a cara con el Creador y poder hablar y oír la voz del Creador. Pero Dios quiere seguir hablando con el hombre, y aún luego de la caída, aún luego del pecado, de la desobediencia, de Eva equivocándose y arrastrando a su marido también al error, aún engañados y temerosos y ocultos, la voz de Dios vuelve a escucharse. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Quiero oír tu voz, quiero hablar con vos. Y Adán le responde: acá estoy, Señor, escondido porque tuve miedo. Así que qué hermoso es que Dios quiere con tu vida, con mi vida, volver a restaurar ese diálogo amoroso, esa voz única, esa voz inconfundible, que es la voz del Creador. No se puede confundir con ninguna otra voz. Es una voz amorosa, una voz de dirección, una voz que imparte fe, una voz que en medio de un tiempo de conflictos, de oscuridad, de tinieblas, estamos hoy como sin saber dónde hay faros, dónde está la roca, dónde el barco puede encallar, pero oímos la voz que nos guía para adelante, para la izquierda, para aquel lugar, la voz inconfundible de Dios. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Y por eso que dice Habacuc, es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Y para que tu fe crezca, para que tu fe se fortalezca, necesitas oír la voz de Dios. Y
La palabra también dice, decir al justo que le irá bien. Así que te animo a que le digas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, decirle al justo que le va a ir bien. Así que repito el texto de Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Ahora hay una segunda voz que aparece en la creación, y es la voz de Satanás. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3 que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? No, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo, escuchen las veces que se repite el verbo decir, oír. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Qué tremendo es entrar en diálogo con el argumentador Satanás. Es un experto en comunicación, es un experto en marketing, es un experto en mentir y decir mentiras como verdades. Cuando se entra en diálogo con el diablo, es muy probable que rápidamente salgamos perdiendo. Así que es una voz traicionera, una voz que engaña, una voz que no dice la verdad. Le dice, ¿así que no pueden comerte ningún árbol del huerto? Había duraznos, ciruelas, peras, de todo. No, solamente de uno no podemos comer. Pero no sigas hablando, Eva. ¿Por qué seguís hablando? La voz de Satanás hoy sigue intentando dialogar con el hombre. La voz de Satanás sigue intentando con los jóvenes, con los adultos y hasta con los viejos también, ¿no? Diciéndole al hombre, el pecado no tiene consecuencias. Podés drogarte, podés probar y podés entrar y salir cuando vos quieras. Podés empezar a fumar marihuana y probar y cuando vos quieras podés salir. Mentiras del diablo, mentiras. La comprobación es que cuando se entra en el pecado subrepticiamente, de una manera ligera, liviana, el pecado cada vez te pide más y más y más y más, hasta que la trampa fue tan certera de que ya no se puede salir más. Y lo grave de todo esto es que por oír una voz equivocada, nos perdemos de oír la voz principal, la voz que nunca podremos dejar de oír, que es la voz de nuestro Padre. La voz de Satanás. No oigas la voz equivocada, no oigas la voz que quiere llevarte al engaño, no oigas la voz que quiere también rebelarte contra la autoridad, porque aquí también hay una incitación a la rebelión contra la autoridad. Satanás es padre de mentira, es sedicioso, es engañador, y todo tipo de rebelión, de sedición, todo tipo de acción en contra de la autoridad es obra de Satanás. Así que Satanás te va a decir, así que tu pastor te ha dicho que no podés hacer nada de nada. No, puedo hacer de todo, menos pecar contra Dios. No oigas la voz de Satanás, oí la voz de tus pastores, de tus líderes, de los pastores que tus pastores principales han encomendado que te cuiden. Son la voz delegada de Dios, la voz autorizada de Dios. Y no obedezcas al sedicioso, a aquel que quiere llevarte por el camino de la traición. Hay una tercera voz que también podemos oír y que siempre está latente, acechando para presentarse a nuestros oídos. Y es la voz de líderes pesimistas, de líderes que no tienen una mirada de fe, líderes que ven todo negativo, todo equivocado, todo va a terminar mal. En Samaria, por culpa de un rey perverso, un rey de Israel que había equivocado sus pasos, había cometido gravísimos pecados. Por culpa de ese rey, el pueblo de Samaria, la ciudad de Samaria, había quedado en gran oprobio. Un poderosísimo y numeroso ejército sirio había sitiado la ciudad. Nadie podía entrar ni salir. El comercio estaba bloqueado. Nadie podía salir hacia fuera de los muros de la ciudad para cortar trigo, para traerlo, ni alimentos, nada. Bloqueada la ciudad de Samaria. Y el ejército sirio, numerosísimo, sentados, acampados, sin tirar una sola flecha, ninguna intento de abordar la ciudad, esperando que la gente se muera de hambre. Había pasado ya un tiempo profetizado de que habría un hambre tremenda
en la ciudad de Samaria. Y ahora se presenta el profeta para decirle al rey, aún a un rey decadente, aún a un rey que había cometido atrocidades contra el Creador, le viene a decir que va a terminar la sequía, va a terminar la hiperinflación. La hiperinflación no es algo de la época argentina nada más. En Samaria conocieron antes que nosotros la hiperinflación y la estanflación. A tal punto que una cabeza de un burro se vendía en 20.000 pesos. Lo pongo en pesos actuales, ¿no? Y imagínense, yo de chiquito, por ser de familia italiana, he comido cabeza de corderitos. Y mi mamá con la cabeza de un corderito y con los sesos y con cebollitas hacía una rica comida que todavía la recuerdo y la volvería a comer. Pero comerme los sesos de un burro ya estaría demasiado lejos de mi aceptación y de mis posibilidades. Pero una cabeza de un burro, los precios eran tan siderales que se vendía a 20.000 pesos. Pero ¿querés otra comida? Te presento otra opción. El menú tenía 2 opciones nada más, A o B. No había 14 o 20 opciones. El menú B era una taza, perdón con la expresión, de estiércol de paloma. Se rejuntaba el estiércol de la paloma en una taza y podías hacerte un rico caldito, sal tampoco había, caldo de estiércol de paloma. O un tecito también, un té digestivo, no sé para qué, porque no habíamos comido nada en ese día, pero un té digestivo de estiércol de paloma. Por 5.000 pesos la taza de estiércol de paloma. Así que menú número 1, cabeza de burro, 20.000 pesos. Menú número 2, una taza de estiércol de paloma. El rey estaba desesperado, enojado. Es más, 2 mujeres también, 2 mamás, con 2 niñitos, 2 bebés, se ponen de acuerdo para matar a sus criaturas y para comerlas. Y consienten en matar primero al de una y lo matan y hacen de ese bebé con antropofagia horrible la comida para ese día. Al día siguiente la madre que había matado a su hijo dije, bueno, matemos al tuyo ahora. Y la segunda madre lo esconde para que su hijo no muera y ese clamor llega al rey y el rey rasga los vestidos, se ofende, se enoja. ¿Quién soy yo para presenciar todo esto? Es que el pecado tiene consecuencias. Desobedecer a Dios trae consecuencias. Por eso necesitamos que Argentina vuelva los ojos a Dios. Cuando nos apartamos de los principios bíblicos, viene la malaria, viene la hambruna, viene la desesperación. Pero en buena hora, si el rey, el presidente o el gobernador se despierta y dice, bueno, vamos a mirar a ver qué es lo que Dios nos dice. Y el rey recibe este mensaje de Elías, de Eliseo, del profeta Eliseo. Y el rey está dubitativo, pero un príncipe, un principal, un ministro relevante de su equipo, un hombre sobre cuyo hombro el rey apoyaba su brazo, alguien de mucha confianza, alguien que sería su mano derecha, su consejero. Le dice el ayudante personal del rey, Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 2, el ayudante personal, y yo agrego, y principal del rey, replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Porque Eliseo había dicho, mañana los precios van a derrumbarse. Mañana va a bajar el dólar a un nivel que jamás lo han visto antes. Mañana va a bajar la harina, mañana va a bajar el trigo, va a bajar el pan. Tremendo lo que Eliseo había anunciado, pero este hombre le dice a su rey, a su señor, esto es imposible que suceda. Y Eliseo le contesta, lo vas a ver con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no vas a llegar a comerlo. Y dicho y hecho, ustedes conocen la historia, no voy a abundar en detalles ahora, líderes pesimistas por una situación fortuita, los sirios se matan entre ellos, huyen a su tierra, dejan sus campamentos con provisiones, con alimentos, y cuando este anuncio llega a la ciudad de Samaria, la gente sale como estampida por las puertas de la ciudad y pasan por encima de este príncipe, lo pisotean y el hombre queda muerto. Oyó el milagro, recibió la noticia del milagro, pero no lo pudo disfrutar ni recibir. Así que no oigas a líderes pesimistas. Cuando alguien te venga con una noticia equivocada, negativa, pesimista, que todo se derrumba, levanta los ojos al cielo y decirle al Señor, Señor, ¿vos qué opinás de esto? ¿Es palabra tuya o es palabra de un líder pesimista? Tampoco se olviden de aquellos 10 espías que volvieron de la tierra prometida. Y recuerden, ¿no? Dos muchachos de los 12 cargaban un racimo de uvas
con un palo entre dos hombros. Eran muchachos que podían llevar en ese palo 50 o 60 kilos sin ningún tipo de inconveniente. Yo nunca vi un racimo que pese más de medio kilo o 700 gramos. No sé si algún mendocino habrá visto algún racimo más grande, pero los más grandes que he visto, 1 kilo. Pero no es para llevarlo entre dos muchachotes y un palo en cada hombro. Un racimo tremendo, pero sin embargo 10 de esos líderes dijeron sí, hay frutos extraordinarios, hay una tierra promisoria, hay leche y miel en abundancia, pero hay gigantes y nosotros nos vemos como langostas delante de ellos. La autopercepción, mirarse subestimados, mirarse con una mirada de pesimismo. Son gigantes, son grandes, pero nosotros parecemos a nosotros mismos como si fuéramos langostas. Otros dos muchachos tremendos, ¿no? Caleb y Josué dijeron, hay gigantes, hay frutos hermosos y esos gigantes los vamos a comer como pan. La conclusión, los 10 espías negativos, sus cuerpos quedaron en el desierto. Nunca pudieron cruzar el río que separaba la tierra prometida de la tierra de fatiga, de esfuerzo y de cansancio que representaba el desierto. 10 quedaron en el desierto y solamente 2 entraron en la tierra prometida. Yo quiero que vos seas un Josué, yo quiero ser un Caleb. Vamos a entrar en tierra de promisión y en tierra de bendición. Así que no oigas a líderes pesimistas, no oigas a líderes que tienen palabras frustrantes. Hay una voz más que quiero compartirles, que es la voz de líderes viejos y frustrados. La voz de líderes o ministros viejos y frustrados. Y hay un episodio que lo voy a parafrasear para hacerlo más breve, que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 13. Un joven profeta de Dios es comisionado por el Señor para ir a darle una palabra a Betel, a Jeroboam, un rey que había ocupado un lugar que no le correspondía. Se puso frente al altar del Señor y quería ofrecer incienso, quería hacer un sacrificio para el cual él no estaba ungido ni preparado. Eso debían hacerlo los sacerdotes y solamente al Señor, no ante altares de ídolos paganos. Y este joven profeta es comisionado por Dios y Dios le dice, anda por un camino, llega a Betel y decirle a ese rey que ese altar va a ser destruido, que ese altar va a ser pulverizado y que el Señor, el Padre Creador, iba a traer un verdadero Joshua, un verdadero Mesías, un verdadero hijo de él, para que fuera el sacrificio y ofreciera ante el Señor el sacrificio que le agradara. Cuando el rey Jeroboam escucha esta reprensión del joven profeta, de este ministro que vino a reprenderlo, extiende la mano para decirle, agárrenlo, préndanlo, tóquenlo, que no se escape. Cuando él extiende la mano se le queda como mano de mármol, no la puede mover, petrificada. Y el rey, preocupado porque todo su cuerpo funcionaba, menos la mano extendida, le dice, por favor, saname, pedile a Dios que me sane. El joven ora a Dios, el profeta, y la mano del rey se restaura y vuelve otra vez a la normalidad. Y el rey le dice, por favor, profeta, vení a mi casa, quiero homenajearte, darte regalos, hacer una comida especial para vos. Y el joven le dice, de ninguna manera, no quiero nada tuyo, vine para darte un mensaje y me vuelvo, porque no vine sino para darte un mensaje de parte de Dios. Y la orden de Dios es que no volviera por el mismo camino que él había ido, tenía que volver por un camino distinto para que nadie pudiera seguirlo. Pero unos muchachos, testigos de este episodio tan extraordinario, fueron a ver a su padre, que era un viejo profeta, un ex pastor, un ex anciano. Qué triste que es ser ex, ¿no? Que hasta el último día de nuestra vida podamos ser dependientes del Señor, ¿no? Como pastores, diáconos, ancianos, lo que Dios te haya ungido para ser maestro de escuela de niños, el timonel de una barca, el coordinador de una reunión de amigos, lo que sea, hasta el último suspiro, que no dejemos esa honra que Dios nos ha dado y el temor que Dios nos ha dado. Estos dos hijos van al padre a decirle lo que había pasado, y el padre, el viejito, ex ministro, prepara su asno y sale al encuentro de este muchacho que estaba caminando de retorno a su casa. Y lo para en el camino y le dice, ven a casa conmigo, come algo, porque quiero hacerte un regalo. Pero el Señor le había dicho, no
me dijo Dios que no coma pan, ni beba agua, ni regrese por el mismo camino. Pero el hombre le dice, vení a mi casa, porque yo también soy profeta, como vos. Y un ángel se me apareció en el camino y me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua con vos. Le mintió. Y el joven profeta queda seducido, queda intimidado. Este es un hombre grande, es un viejo, es un hombre que ha servido al Señor, sirve al Señor. Y este joven, intimidado por la palabra, va a la casa del viejito y allí en la mesa toman un vaso de agua, comen un puñado de comida. Y en el momento en que están comiendo, este viejo profeta, ex servidor del Señor, recibe ahora una orden de Dios, una palabra de Dios, y le dice, por cuanto desobedeciste a la voz de Dios y te apartaste de tu camino, ahora tus huesos no van a yacer junto con los huesos de tus antepasados. Tremendo. El joven profeta se asusta, deja la comida, deja todo, se sube a su asno y mientras está de camino, apenas saliendo de la casa, a los pocos kilómetros, un león salta y lo mata. No lo devora, lo mata. No muerde sus carnes, no lo toma como alimento. El león obedece una orden, solamente matar al joven profeta desobediente. Y cuando el profeta queda tendido, el león queda como testigo, como protector, no se mueve. Estoy cuidando este cuerpo hasta que lo sepulten. Y el viejo profeta llega hasta ese lugar y sepulta al joven desobediente. Así que jóvenes, ustedes van a recibir directivas de Dios. Claro que sí. Pero no subestimen tampoco a los grandes, a los mayores, hombres de Dios que no son ex. No subestimen al ex apóstol, porque no hay ex apóstol en tu iglesia, ni ex pastor, ni ex ministro. No subestimes. Solamente subestima a aquellos que te lleven a desobedecer directivas claras que has recibido de tu autoridad. Hoy es tanta la información, tanto el cruce de datos, que tu pastor te dice algo, anda a tal camino y hace tal cosa, y en el medio te aparece un video de un profeta que viene de Oklahoma, viene de Miami, viene de Bogotá, viene de no sé dónde, no pongo ciudades, pongo solamente como ejemplo, puede venir también de una ciudad argentina, ¿no? Y te dice, hace otra cosa, hace cualquier otra cosa. No cambies el diseño de lo que Dios te ha dado a través de tu autoridad natural y legítima. Todo lo demás tiene que ser filtrado por tu autoridad que viene de parte de Dios. Y la última palabra que podemos oír, la última palabra que debemos oír, a la cual todos tenemos que doblegarnos, sucumbir y arrodillarnos, es la palabra de Jesús. Es que Jesús es el verbo, Jesús es la palabra viva. El apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y en él estaban todas las cosas. Él era el verbo que hablaba con Adán. El mismo Padre a través del Hijo hablaba con Adán. Entonces, hoy tenemos la oportunidad extraordinaria de volver a oír la voz de Jesús, la voz del Padre en la persona de Jesús. Porque Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos. Y el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo uno solo son. Así que cuando nos habla el Espíritu Santo, nos está hablando el Hijo. Cuando nos habla el Hijo, a través de la palabra, nos habla el Padre. Hay una unidad entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo que es indisoluble. Por eso que la mamá de Jesús, no la mamá de Dios, sino la mamá de Jesús hombre, cuando están en las bodas de Caná y sucede que se termina el vino y no hay una crisis, una fiesta que termina el vino, es algo realmente bochornoso. La madre se acerca al maestresala, se acerca a los padrinos de la boda y le dice, miren, vine con mi hijo, hagan todo lo que él les diga, por favor, él tiene la respuesta. Y Jesús primero se queja como una demostración de que él no quería entrar todavía en acción, pero qué lindo que Jesús fabricó vino de primera calidad. Trajeron vino bueno al principio, pero cuando Jesús con esas cisternas fabrica vino de primera calidad, es vino como algunos saben homenajearnos en algunos viajes que hacemos y nos sacan esas botellitas de vino lindo, rico, de primerísima calidad. Y el sommelier dice, la verdad que serviste un vino bueno hasta ahora, pero este que reservaste para el final es mejor que todo el vino anterior. Así que la mamá de Jesús nos dijo, hagan todo lo que Él les diga.
Qué bueno es oír la palabra de Jesús, qué bueno es abrir la Biblia. Y cuando vemos la Biblia, la palabra de Jesús emerge, la palabra que brota de la Escritura es la palabra del Verbo de Dios que nos anima y nos alienta. En otro episodio, Jesús se va con 3 de sus muchachos, de sus discípulos, a un monte. Y cuando va con esos 3 muchachos al monte, se aparecen Elías y Moisés, la ley y los profetas, sentados y charlando. Y en un momento la figura de Jesús se transfigura, no la de Elías ni la de Moisés, la de Jesús. Un refulgor extraordinario, una luz emerge del cuerpo de Jesús. Está Elías y Moisés hablando con él, pero la persona de Jesús es singular. Él es más que la ley, Él es más que los profetas, Él es más que Isaías, Él es más que David, Él es el escogido de la mañana, Él es ungido de las naciones, Él es el mejor de los 10.000, es el que los cantares nos describen como el amado que viene cantando y no se puede comparar con nadie porque es el amor de nuestra vida, es aquel que nos ha cautivado con su amor y con su maravillosa gracia. Y cuando Jesús resplandece, Pedro queda tan atónito, tan perplejo, que dice: Señor, Señor, estaría buenísimo que hagamos acá unas carpas, unas tiendas para vos, para Elías, para Moisés, y nos quedamos acá. Nosotros ni siquiera queremos tener una carpa, para ustedes 3 nada más, para quedarnos acá arriba. Y de pronto suena una voz en el cielo, un estruendo en el cielo, ¿no? Mientras él todavía estaba hablando, ¿no? Aparece una nube luminosa, dice la Escritura en Mateo 17:5, que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenle, a él escuchen. Muy buena tu intención, Pedro, está bárbaro que tengas ese corazón tan conmovido, tan emocionado, pero son emociones. Eso no es fe, eso son emociones. Y nosotros no nos movemos con emociones, no nos movemos con lo que ven nuestros ojos, no nos movemos con descargas eléctricas, nos movemos por lo que oímos. Así que oigamos la voz de Jesús, oigamos la voz de Jesús. Querido hermano, querido amigo, si hay personas nuevas en esta reunión y están escuchando por primera vez o estás escuchando, buscate una Biblia urgente y abrí la Biblia en el Evangelio de San Juan y lee el capítulo 3 de San Juan y ahí vas a encontrar de las palabras vivas de la Escritura que tenés que nacer de nuevo. Hay una oportunidad de nacer de nuevo, de dejar la vieja vida, los pecados, los vicios, los errores y empezar de nuevo. Una vida nueva, una vida limpia, como que todo lo pasado quedó olvidado. Porque Dios dice: no me acordaré más de vuestros pecados, quedan sepultados en lo profundo del mar. Y vos me vas a decir: todos mis pecados, todos tus pecados. Pero comenzá una vida nueva sin pecar otra vez. Y por último, Dios nos habla hoy a través de su palabra, que es la palabra viva de Jesús hablándonos. Nos habla a través del Espíritu Santo en intimidad y comunión con Él en estos tiempos tan especiales, donde tenemos más tiempo para tener intimidad con el Señor. Qué hermoso es disfrutar la intimidad y la comunión del Espíritu Santo hablándonos, dándonos directivas, dándonos instrucciones, alentándonos, confortándonos. Dios nos habla también a través de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, aún de tus hijos, aún en la casa, con quien estés. Dios te habla, Dios te aconseja. A veces tenemos una cuestión que no sabemos cómo resolver y escuchamos en la familia: esta es la voz de Dios que me está hablando. Pero Dios también te habla por medio de tu autoridad legítima. Cada uno tiene que estar bajo autoridad. No podemos estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como llaneros solitarios. No podemos estar diciendo: yo recibo instrucciones solamente del Dios Altísimo. Cada uno de nosotros tiene que estar bajo cobertura. Vos tenés tu pastor, vos tenés un líder, tenés quien coordina y te aconseja y con quien podés hablar. Cuando tengas una duda, una pregunta, dirigite a tu pastor y él es el que te va a ayudar y te va a aconsejar. Así que yo les pido en este día que oigamos la voz correcta. La voz del Padre a través del verbo activo de Dios Jesucristo y la voz de todos aquellos que nos rodean, que nos acarician con su amor y con su cariño. Y yo hoy les animo en este tiempo tan especial a que volvamos a leer la palabra de Dios, pero con temor y mucha más reverencia.
Que oigamos con temor y con atención cada mensaje que se nos predique, cada palabra que se nos diga desde el púlpito y nos comprometemos a ponerla por práctica y a ponerla en cumplimiento. Me comprometo a hablar palabra de fe y de optimismo. Cuando pasen los años, cuando nos volvamos viejos, aunque todavía nos falta mucho, cuando nos volvamos viejos, jamás vamos a ser viejos frustrados. Al contrario, cuando vemos a los jóvenes que nos pasan en éxitos, en resultados, en bendiciones, los vamos a aplaudir, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos, porque son nuestros hijos, salieron de nuestras entrañas, de nuestros riñones, de nuestras vísceras. ¿Y cómo podremos tener celos de ellos, sino más que alegría, porque la iglesia crece y la iglesia va a llegar a través de nuestra descendencia biológica y de nuestra descendencia espiritual a niveles de gloria muchos mayores aún de las que hayamos llegado nosotros? Así que apoyamos a los jóvenes a que se suelten, apoyamos a los jóvenes a que tengan oídos afinados, que escuchen palabra de Dios, que sean dúctiles a los consejos, a las palabras de sabiduría, pero cerramos nuestros oídos a toda palabra de pesimismo. Nuestro país, tu vida, tu familia está marcada para ser de bendición. Porque Dios te dice, yo sé los planes que tengo para tu vida. Planes de prosperidad y no de faltantes. Planes de salud y no de calamidad. Así que planes de bendición para tu vida. Así que yo quisiera que tengamos una oración para que este devocional, esta palabra quede grabado en tu corazón, quede grabado en mi alma. Yo lo comparto, pero también yo necesito esta palabra para mi vida. Así que donde estés, unite a mí en un ruego unánime al Señor. Y la palabra aún a la distancia, aún por los medios electrónicos, obra porque la palabra de Dios es eficaz. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este día. Gracias porque tu palabra es eterna. Vos dijiste que el cielo y la tierra pueden pasar, pero tu palabra no va a pasar. Señor, queremos como nunca antes ser sensibles solamente a tu voz. Que vos nos hables y tu palabra la discernamos como la oveja oye la voz de su pastor. Señor, yo no puedo no entender tu voz. Yo conozco tu voz, yo sé cuándo me hablas. Y quiero otra vez, Señor, otra vez que tu voz se escuche con mucha ductilidad, con mucha claridad. Y, Señor, quiero tener dirección en tiempos de oscuridad, en tiempos de tinieblas, en valles de sombra de muerte, como estos que estamos viviendo hoy. Hay valles donde parece que la muerte está en cada esquina. Pero, Señor, David también pasó por este proceso. Y David pudo decirlo, yo pasé por esto. Y ahora les puedo asegurar que después del valle de sombra de angustia y de muerte, el Señor prepara una mesa delante de mis angustiadores, delante del COVID-19, y esa mesa es una mesa con manjares, con comida, con fiesta y con alegría. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra sigue vigente, porque la iglesia es el resguardo de esta humanidad extraviada y perdida. Y gracias porque la humanidad se va a arrodillar no delante de un virus, ni de un microbio o una bacteria. La humanidad, a través de esta pandemia, se va a arrodillar delante del único Dios y Creador, Jesucristo el Señor. Que Dios te bendiga.